Este es el tutorial número 21 sobre el tema de soluciones. Enseguida se explicará la preparación de una solución normal cuando el soluto se encuentra en estado líquido. Recordemos que estas son las diferentes formas como se puede expresar la concentración de las disoluciones químicas. En estas tarjetas aparecen algunos enlaces de ellos. Los invitamos a que los visiten, se suscriban y los compartan. Recordemos que la normalidad son el número de equivalentes gramo de soluto disueltos en un litro de solución. Enseguida se explica el siguiente ejercicio. Preparar 2.4 litros de una solución de ácido sulfúrico en agua con una concentración 1.2 normal, sabiendo que el ácido comercial utilizado para preparar esta solución está al 37% en masa-volumen. Primero colocamos los datos. Se sabe que la solución debe ser 1.2 normal. Aquí están la cantidad de litros, o sea, 2.400 mililitros, y que el ácido comercial que se va a utilizar está al 37% en masa-volumen. Para averiguar el número de equivalentes gramo del soluto, se parte del concepto de que si esta solución es 1.2 normal, indica que en un litro de solución, o sea, 1.000 mililitros, hay disueltos 1.2 equivalentes gramo de ácido sulfúrico. Con estos datos se plantea una regla de tres simple. Si en un litro de solución hay 1.2 equivalentes gramo de ácido sulfúrico, en los 2.4 litros, ¿cuántos equivalentes gramo habrán? Se organiza el raciocinio obteniendo como resultado 2.88 equivalentes gramo de ácido sulfúrico. Hemos averiguado que en los 2.4 litros hay 2.88 equivalentes gramo de este soluto. Los 2.88 equivalentes gramo que acabamos de averiguar también se pueden calcular aplicando esta fórmula, es decir, otro método, en donde la normalidad es igual al número de equivalentes gramo de soluto divididos por litros de solución. Como vamos a averiguar el número de equivalentes gramo, despejamos esta fórmula y los litros de solución pasarán a multiplicar a la normalidad. Se reemplazan los valores. La normalidad es 1.2 y el número de litros es 2.4, obteniendo como resultado de esta operación los 2,88 equivalentes gramo. El siguiente paso es convertir estos equivalentes gramo a gramos. Para ello utilizamos la fórmula de los ácidos, en donde dice que un equivalente gramo es igual a la masa molar dividida por el número de iones H+. Hallemos la masa molar del ácido sulfúrico. En la tabla periódica se tiene que el hidrógeno tiene una masa de 1, como son 2 átomos de hidrógeno, es 2, más la masa atómica de un átomo de azufre, que es 32, y la masa atómica del oxígeno, que es 16, por 4 átomos, 64, dando una masa molar para este ácido de 98 gramos. Además, el ácido sulfúrico, al disociarse en agua, libera los dos iones H+. Podemos hacer el reemplazo en la fórmula. La masa molar, que son los 98, y dos iones H+, dando como resultado que un equivalente gramo es igual a 49 gramos para el ácido sulfúrico. Con esta relación podemos convertir estos 2.8 equivalentes gramo a gramos, multiplicando por un factor de conversión constituido por las unidades de gramos y equivalentes gramo. Los equivalentes gramo van en el denominador para que puedan ser simplificados o eliminados con los equivalentes gramos del numerador. Y ya nos dice que un equivalente gramo del ácido sulfúrico es igual a 49 gramos. Al hacer la operación, tenemos que los 2.88 equivalentes gramos son iguales a 141.12 gramos. En conclusión, los 2,88 equivalentes gramos son iguales a 141.12 gramos. Ya hemos averiguado hasta este momento que en los 2.4 litros de la solución
deben de estar disueltos 2,8 equivalentes gramos, o sea, 141,12 gramos. Pero sucede que se va a utilizar el ácido comercial cuya pureza es del 37% en masa volumen. Esto indica que por cada 100 mililitros de este ácido comercial, 37 gramos son de ácido sulfúrico. Entonces, 141,12 gramos de este soluto, ¿en cuántos mililitros del ácido comercial estarán? Hacemos el raciocinio. Al hacer las operaciones se obtiene como resultado 381,41 mililitros del ácido sulfúrico comercial. Estos mililitros del ácido comercial se pueden averiguar por otro método, mediante esta fórmula, en donde el porcentaje en masa-volumen es igual a los gramos de soluto sobre mililitros de disolución multiplicados por el 100%. Conocemos el porcentaje en masa-volumen, conocemos los gramos de soluto, no conocemos los mililitros de solución y sí conocemos este valor que es una constante, 100%. Por tal motivo, despejamos. Los mililitros de disolución pasan acá a multiplicar y el porcentaje pasa a dividir, quedando la fórmula en esta forma. Al hacer el reemplazo en ella, los gramos de soluto son 141,12, el 100%, y este es el porcentaje en masa-volumen. Al hacer la operación, obtenemos el mismo resultado. Para preparar la solución ya sabemos que se necesitan 141,12 gramos de ácido sulfúrico que están contenidos en los 381,41 mililitros. Indiquemos a continuación cómo se puede preparar en el laboratorio esta solución. Primero, en un beaker se depositan aproximadamente unos 2.000 mililitros de agua. Luego, en una probeta se depositan los mililitros del ácido comercial que se van a necesitar. El ácido se debe de ir agregando muy lentamente a medida que se va agitando. Se debe tener mucha precaución al agregar el ácido sulfúrico porque si se hace muy rápido, esta mezcla libera mucha energía y puede efervecer y salirse el ácido del recipiente y quemar a la persona que lo esté manipulando. Una vez que se han agregado los 381,41 mililitros del ácido comercial, se finaliza agregando agua hasta completar los 2,4 litros o 2.400 mililitros de solución. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando, suscríbanse y compartan el canal de YouTube como aprendermás.com.